Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, hoy miércoles 24 de julio. Nuevamente seguimos con nuestro programa de Cuidando tu Retiro por Teleseguridad. El día de hoy vamos a tratar un tema que es básicamente ¿para qué sirve un Afore? O en un momento dado, ¿en qué me beneficia tener un Afore? En las últimas semanas han salido algunas noticias en los diarios de circulación nacional donde se está hablando de que está recuperándose de alguna manera las inversiones que se estaban manejando por medio de las Afores, y esto es importante, mas sin embargo en las redes sociales hemos visto que existe mucha inconformidad. Pero me parece que esa inconformidad se deriva básicamente de que no tienen la información completa. Y eso sí es importante entenderlo, porque si no sabemos bien a bien cuáles las ventajas de tener una cuenta individual en una Afore, pues no vamos a tener el panorama completo de lo que significa tener estas situaciones. Por principio de cuentas, todo el mundo le decimos que es una Afore. ¿En qué Afore estás dado? ¿En qué Afore tienes? Y realmente no es una Afore, no es la Afore como tal, es la cuenta individual que se lleva en un momento dado a una Afore. Nosotros lo que hacemos es seleccionamos una Afore, y esa Afore es la que va en un momento dado a administrar los recursos, y es la que nos va a proporcionar los servicios que ofrece básicamente y que están establecidos en la ley. Ahora bien, lo que sí hemos encontrado y hemos visto en redes sociales, mucha gente ha hecho preguntas o cuestionamientos respecto a lo que es las Afores, y lo primero que empiezan a decir es que el gobierno nos roba los ahorros, que yo no voy a tener una pensión, ya no voy a tener una pensión, que mejor el gobierno nuevamente vuelva a tener el control de los ahorros, que se desaparezcan las Afores, que las Afores son un negocio de los políticos, que el gobierno se queda con nuestros ahorros, o mejor que me regresen mi dinero. Vamos a ir paso por paso en un momento dado desglosando cada una de estas situaciones, porque sí es importante que entendamos cuál es la ventaja de tener una cuenta individual dentro de las Afores. Por principio de cuentas, hay que recordar que la Afore se crea en 1997 y la ley del Seguro Social está desde 1943. Entonces, ¿qué es lo que pasó realmente con lo que es la ley del Seguro Social, que de ahí se derivó en un momento dado las Afores? Estamos hablando que desde 1943 hasta el 30 de abril de 1992, básicamente lo que había era una cuota patronal, no existían ahorros. Esa cuota patronal servía básicamente para ir juntando un dinero para que las pocas personas que lograran en un momento dado tener la pensión o obtener la pensión, de ese fondo se fueran pagando en un momento dado las pensiones.
básicamente lo que hacía es de que lo que estábamos haciendo era una ronchita, es decir, todo el mundo le aportaba los patrones, le aportaba el gobierno, y todo el mundo iba haciendo la cooperacha para en un momento dado ir pagando poco a poco las pensiones. Y esto ya no, en la actualidad, conforme se ha ido extendiendo la edad promedio de vida, más gente se ha ido pensionando, y obviamente ese modelo ya no iba a alcanzar para poder tener las pensiones o pagarle las pensiones a estas personas. Pero adicionalmente estamos hablando de que las cuotas sobre los patronales que se fueron juntando en el Seguro Social, independientemente de que servían para generar infraestructura, para la creación de hospitales, para comprar equipo, para seguir manejando lo que es la medicina que se le otorga a todas las personas, pues se fue agotando. Pero además de eso, también estamos conscientes que los mismos gobiernos lo utilizaron como su caja chica. Es decir, sí existía un ahorro suficiente, más sin embargo, entre todo lo que era la creación de infraestructura y que el gobierno, cuando se veía con la necesidad de obtener o de buscar algunos recursos, lo que iba haciendo era agarrando dinero de ahí y no lo volvía a reponer. Entonces eso fue agotando las reservas que tenía el Seguro Social. A inicios de la década de los 80 se empezaron a dar cuenta que definitivamente el dinero ya no iba a alcanzar. Entonces se planteó la necesidad de que el trabajador empezara a generar un ahorro que le permitiera en un momento dado complementar el monto de su pensión, porque también las pensiones que se estaban otorgando eran muy bajas. Entonces, el 30 de abril de 1992 se inicia lo que es la ley SAR y se mantiene vigente hasta el 30 de junio de 1997, y ahí lo que se hizo es de que ya había o seguían siendo cuotas patronales. Se inicia el ahorro básicamente, y ahí lo que se hacía es de que el patrón aportaba un 2% de como nos tenían dados de alta a nosotros en el Seguro Social, y ese dinero se iba a una cuenta individual, pero que se iba reflejada en un banco, en el banco que seleccionara nuestro patrón. Y esto genera un gran problema. ¿Por qué? Porque si ya empezábamos en un momento dado a tener nosotros un ahorro para complementar nuestro retiro. Más sin embargo, si yo estaba 6 meses en un empleo y me llevaban ese 2% a un banco, pudiera ser que fuera Bancomer a lo mejor. Si yo cambiaba en un momento dado de empleo, y el nuevo empleador o mi nuevo patrón no trabajaba con Bancomer y trabajaba con Banamex, entonces se me abría una nueva cuenta, y esa era en Banamex. Es decir, la que tenía abierta en Bancomer ya no iba a haber manera de meterle más dinero porque ya no trabajaba yo con esta persona, y mi nuevo patrón me abría otra cuenta, y entonces empezaban ahí a caer recursos. Aquí la cuestión es de que se manejaban como cuentas de ahorro básicamente, y el interés que generaban era muy poco, y realmente les estaba generando tanto conflicto a los bancos, porque también ellos cobran por manejo de cuenta y no podían cobrar realmente lo que cobraban al público en general. Entonces se empezó a generar un verdadero relajo, porque hubo gente que llegó a acumular 10, 15 cuentas y no servía para el propósito que fue creado precisamente esta ley. Entonces, además no existía la posibilidad de obtener un estado de cuenta por esos ahorros, y eso ya generaba un gran problema. ¿Por qué? Porque
sí había un comprobante que muchas veces nos otorgaba la empresa donde laborábamos, siempre y cuando el banco se lo mandara a la empresa y la empresa se diera el tiempo de entregarnos a nosotros el estado de cuenta, porque a nosotros no nos llegaba directamente el estado de cuenta. Pero en el momento en que se dejaba de depositar, es decir, si yo cambiaba de empleo y me abrían cuenta en otro lugar, en el momento que se dejaba de depositar en el primer banco, ya no se generaban estados de cuenta. Entonces me iban a abrir otra cuenta y en la nueva cuenta sí se generaban nuevos estados de cuenta, pero no había un seguimiento. Eso genera un gran problema. Derivado de esta situación, se empezaron a buscar otras alternativas. Y se descubre en Chile que se estaban manejando lo que eran las AFORES, las administradoras de fondos de retiro. Se estudió a fondo las características de esta nueva forma de reunir un fondo de ahorro para el trabajador, y se le hicieron algunas adaptaciones. Para esto se crean cambios dentro de la ley y entran a ser vigentes a partir del 1 de julio de 1997. Aquí, con este nuevo esquema, estamos hablando que ya se incrementan varias situaciones. Si ustedes recuerdan, como se los comenté, en las dos situaciones anteriores que estábamos manejando, estábamos hablando de que era básicamente lo que juntábamos toda la población que cotiza el Seguro Social, que íbamos haciendo la ronchita para pagarle la pensión a todos los que fueran llegando a la pensión. Con la ley de la AFORE se cambia diametralmente esto. Ahí lo que va a pasar es de que ya tu retiro va a depender exclusivamente de lo que tú vayas ahorrando en la AFORE. Se incrementa en un momento dado las aportaciones de un 2% al 6.5%. Ahora sí ya se hace un apoyo de que se van a manejar recursos tanto de los patrones como del gobierno federal y así mismo del trabajador. Entonces ya es un riesgo compartido, eso es importante. Ahora bien, se crea una cuenta individual y esta cuenta individual va a estar generada o soportada por tu número de seguridad social, que eso es importantísimo, que tenemos que tomar en consideración. Ya no va a ser la situación de que si yo me cambio de empleo, me van a abrir otra cuenta en otro banco. No, aquí ya lo que va a pasar es de que una institución, yo voy a tener la oportunidad de seleccionar una institución, la que yo quiera que maneje en un momento dado mis recursos. La puedo escoger ya sea por el color, porque me da confianza o porque ahí trabaja mi primo, lo que fuera. Pero ya esa institución iba a manejar todos mis recursos, y esos recursos ya no iban a depender en un momento dado del cambio de empleo. Es decir, si yo me cambiaba de empleo, de cualquier manera iba a llegar esos recursos a esa empresa. Ahora bien, se establecen por primera vez estados de cuenta permanentes, y esto es un gran avance. Realmente, muchos de nosotros que trabajamos en el periodo anterior al 92 y después del 92 al 97, nunca tuvimos la oportunidad de conocer realmente qué se iba acumulando. Y eso es importantísimo. Ya a partir del 1 de julio se establece la situación de que cada 4 meses la empresa que tú selecciones, que va a administrar tus recursos, tiene la obligación de hacerte llegar un estado de cuenta.
en donde va a ver reflejado el 6 puntos, las aportaciones que se están haciendo, que es el 6.5% de tu salario reportado al Seguro Social. También se genera otra situación, que los ahorros acumulados ya se van a invertir, y se van a invertir mayoritariamente en infraestructura para el gobierno, y una pequeña parte se va a poder llevar en un momento dado a lo que sería mercados de riesgo. Esto es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque esto nos garantizaba, cuando menos, que nosotros íbamos a tener como beneficio el ganarle cuando menos lo que se reportara como el índice nacional de precios, es decir, nunca íbamos a estar abajo de la inflación, y eso es importantísimo. Ahora, estos ahorros van a estar garantizados, es decir, no cualquier persona podía acceder a poder crear una Afore. Tenían que estar respaldados por una infraestructura, por ciertos parámetros, y en un momento dado hasta por cierta cantidad de dinero que tenían que invertir o hacer las personas que invirtieron en esta situación. Esto para garantizar en un momento dado que nuestros ahorros no se fueran a perder. Ahora, de cuando iniciaron las Afores, que fue el 1 de julio de 1997 a la fecha, ha habido muchos cambios. De hecho, se iniciaron con, no recuerdo muy bien el número, pero me parece que eran 17, 18 Afores, y en la actualidad son solamente 10. Han desaparecido algunas Afores, pero eso no significa que las Afores se hubieran llevado el dinero, no. Aquí lo que pasó es de que una Afore no puede desaparecer, más bien se tiene que fusionar con otra. Y casos muy concretos, cuando iniciaron los Afores, por ejemplo, el mismo Seguro Social tenía su Afore, y posteriormente se fusionó con Banorte, y de ahí salió precisamente la famosa Afore Siglo XXI, Banorte. Y así han venido haciendo todas las situaciones, es decir, todos los que estaban en la Afore del Seguro Social pasaron a formar parte de la Afore de Banorte, y no se perdieron los recursos. Ahí lo que en un momento dado pudo haber generado algún problema es de que si tus datos no estaban correctos, pues no tenía manera la nueva Afore de hacerte llegar en un momento dado el aviso de que ibas a estar ya con la nueva Afore. Es por eso que es importante siempre tener presente que tenemos que tener nuestros datos correctos en todos lados. Ahora bien, también en un solo estado de cuenta por fin íbamos a ver cómo estaban mis recursos, íbamos a ver todo lo que teníamos en la ley SAR, íbamos a ver lo de cesantía y vejez, el fondo de vivienda, y lo que era el fondo de vivienda tanto del SAR como de la ley Afores. Y también teníamos, por primera vez se hace la posibilidad de que vamos a poder hacer aportaciones voluntarias, y esas aportaciones voluntarias también van a generar un interés. Es importante que tomamos en consideración todo esto, porque este es un panorama muy genérico en un momento dado para poder empezar a contestar cada una de las preguntas que hicimos al inicio del programa. Bueno, amigos, se viene nuestro primer corte. Regresamos para empezar ya a discernir sobre cada una de las preguntas o interrogantes que hemos detectado dentro de lo que es las redes sociales. Regresamos en un momento.
Bien, amigos, ya regresamos. Como les comentaba, vamos a tratar de contestar algunas de las interrogantes que hemos encontrado en un momento dado dentro de las redes sociales. La primera fue que nos llama mucho la atención, es de que la gente se queja muy amargamente y dice, lo primero que pone es que el gobierno nos roba los ahorros. Y no es eso, ya no es eso. Básicamente, ¿para qué sirve que seleccionemos una Afore y de qué manera nos va a servir identificar o tener un estado de cuenta de una Afore? Miren, básicamente, todos los cambios que ha habido en las leyes desde que se inició el Seguro Social en 1943 hasta la fecha, estamos hablando de que ahora por fin podemos empezar a tener un ahorro. Toda aquella persona que empezó a cotizar antes de 1992 o que se fue o que dejó de cotizar antes de 1992 no tuvieron ningún tipo de ahorro. A lo único que tenían derecho es a una pensión. A partir del 30 de abril de 1992, que es cuando entra en vigencia la ley SAR, estamos hablando de que por fin empezamos a tener un ahorro. Va a ser una pequeña cantidad que se va a ir acumulando, que nos va a servir como apoyo para la etapa del retiro. Aquí la situación es de que estamos pensando de que el gobierno va a hacer mal uso de esto, y no es así, no es tanto así. Aquí lo que tenemos que tener bien en claro es de que por fin, a partir del 1 de julio de 1997, que es cuando entra la ley Afores, vamos a tener un estado de cuenta donde nosotros cada 4 meses vamos a ver qué se hizo con ese dinero. Hay que recordar que ese dinero, a final de cuentas, va a entrar en un mercado de inversiones. Y ese mercado de inversiones puede ganar o perder, pero así están absolutamente todas las inversiones donde queramos entrar, sea nuestros ahorros para el retiro o sean nuestros ahorros de la vida diaria. Es decir, aquí nosotros vamos a tener la posibilidad de ir verificando y validando qué tanto le estamos ganando y qué tanto le estamos perdiendo, pero son por vaivenes en un momento dado de la economía o de situaciones del propio mercado. Ya no es un efecto que se le puede echar la culpa al gobierno. Aquí yo lo que quiero dejar bien en claro es, yo prefiero en un momento dado mejor seleccionarme a Afore, estar al pendiente cada 4 meses de qué se están haciendo con todos mis recursos y si le ganaron o no le ganaron, a como estábamos antes de 1992, donde no existían estados de cuenta, donde no había manera de empezar a generar un ahorro o de ir metiendo en una cuenta para poder ir cuidando más bien nuestra pensión a la etapa del retiro. Entonces, realmente esta queja que están poniendo mucha gente de que el gobierno nos roba los ahorros, pues ya no es tan creíble. ¿Por qué? Porque los ahorros están en una Afore que está siendo manejada en un momento dado por iniciativa privada, y yo tengo la posibilidad de seleccionar quién la va a manejar. En la actualidad existen 10 Afores. Puedes irte a Banamex, puedes irte a Sura, puedes irte a Inbursa, puedes irte a Banorte, puedes irte a Liste, a Azteca, a Bancoppel, es decir, a la que tú quieras. Si no sabes bien cuál es la que te gusta, lo que puedes hacer, puedes seleccionar por color, puedes seleccionar por la que sea la más cercana a tu domicilio, puedes hacerlo como tú quieras, pero sí es importante en un momento dado tener bien entendido de que ya los recursos no los maneja el gobierno, ya los maneja una Afore, y nosotros somos quienes seleccionamos quién los va a manejar. Ahora, hay otra queja que pone mucha la gente, es de ya no voy a tener una pensión. Aquí es importante determinar y saber en un momento dado de que en la ley del Seguro Social y también la del ISSSTE manejan dos opciones de ley, la ley vieja y la ley nueva.
Estamos hablando que la ley vieja se va a aplicar en el caso del Seguro Social para todos aquellos que empezaron a cotizar antes del 1 de julio del 97. Y para el ISSSTE, no estoy muy seguro, bueno, para el ISSSTE básicamente para los que están amparados bajo la ley del 10º transitorio. Estos dos conjuntos de personas, tanto del Seguro Social como del ISSSTE, tienen sus características. Ellos se van a poder ir pensionados en un momento dado con las características que estaba de cómo estaba desde un inicio las leyes con las que fueron creados estas prestaciones, pero siempre y cuando cuiden ciertos parámetros que también están establecidos en la ley. Para todas aquellas personas que están ya con la nueva ley, ahí sí viene en un momento dado otra situación, pero que no es tan mala. A final de cuentas, sí vas a tener posibilidad de una pensión, pero la pensión va a estar determinada por el ahorro que tú tengas en tu Afore. Ahora, la gente se queja amargamente diciendo que la pensión es muy poca. Efectivamente, nada más que no recuerdan o no toman en consideración que las aportaciones que estamos dando en un momento dado es muy bajo. Si yo estoy ganando 1,000 pesos y solamente vamos a meter el 6.5%, estamos hablando de que estaríamos de 65 pesos más o menos al mes. Entonces, realmente ese ahorro no nos va a servir para nada. Pero cuando se pone en la mesa de que se incremente en un momento dado la aportación que tiene que poner cada trabajador, entonces todo el mundo pone el grito en el cielo. Entonces, ahí es una situación donde no se puede entender. Es decir, te quejas de que la pensión va a ser muy baja, pero no quieres ponerle más. Entonces, eso lo tienen que tener bien en claro. Entonces, tanto para la ley nueva como para la ley vieja, sí existe la posibilidad de tener una pensión. Obviamente, cada una de las leyes van a tener sus características. En la ley nueva hay que recordar que tu pensión va a estar determinada por el ahorro que tengas en tu cuenta individual de la Afore. Entonces, si quieres tener una mejor pensión, yo te recomiendo que le empieces a meter, ahora sí, aportaciones adicionales. Si ya sabes que el 6.5% no te va a alcanzar para nada, entonces cuando menos duplícalo, porque sí es importante que sepas que eso se tiene que manejar. Muy bien. Ahora, hay gente que dice que espera que el gobierno vuelva a tener el control de las Afores. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos hablando de que el gobierno básicamente llevó el control hasta 1992 y de 1992 para atrás no existían estados de cuenta, no supimos qué hicieron con el dinero. Se habla de que el gobierno utilizó ese dinero para muchas cosas y se lo acabó, básicamente. Entonces, ya como se lo acabó, efectivamente en este momento el mismo gobierno está teniendo muchos problemas para poder ir cubriendo las pensiones de la gente que logró esa prestación y de la que viene por lograrlo. Pero eso no es culpa de nosotros. Esa fue una situación que en un momento dado el gobierno lo generó independientemente de quién haya estado al frente de cada uno de esos gobiernos. El gobierno como tal tiene que responder. Y puede ser en la actualidad López Obrador, Peña Nieto en la anterior, Felipe Calderón en la anterior. Es decir, quien sea el titular tiene que dar la cara por todo lo que pasó, porque al final de cuentas ellos ya sabían de ese problema. Y no se vale que ahora empiecen a decir de que es que no lo sabíamos, ¿no? Ese problema ya tiene mucho tiempo. Y el mismo gobierno lo generó. Ahora, ¿quieren recuperar dinero? Adelante, que se vayan contra la gente que hizo mal uso de ese dinero. Nosotros los trabajadores no hicimos mal uso de eso. Pero precisamente por eso yo no estoy de acuerdo que vuelva el gobierno a tener el control de todas estas situaciones. Ahora, hay otra situación que también desafortunadamente están manejando mucha gente. Están pidiendo que desaparezcan las Afores privadas y que en un momento dado el gobierno federal cree una sola. Yo, pues prácticamente
estaríamos hablando de la misma situación de la anterior pregunta. Es decir, yo no estoy de acuerdo que el gobierno maneje mis recursos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia de que el gobierno no sabe administrar recursos. Yo prefiero en un momento dado pelearme con la iniciativa privada y saber en un momento dado qué está haciendo con mis cosas y con mis recursos, y si no estoy conforme puedo seleccionar alguna de las otras 9 afores que hay. Yo tengo opciones, eso es lo importante. Entre más opciones tienes, las mismas afores tienen que batallar y tienen que ofrecer mejores servicios o mejores opciones para que la gente se vaya con ellos. Eso se llama competencia, libre competencia. Entonces, yo prefiero tener mi dinero en la iniciativa privada en una afore y yo ir cuidando en un momento dado qué está haciendo con ese dinero. Ahora bien, dice que las afores son negocio de los políticos. Yo no sabría decir si es negocio de los políticos, si en un momento dado hay políticos inmensos en las afores. Hay que tomar en consideración que las afores fueron creadas por una serie de capitales. Los capitales o los socios capitalistas de las afores, no sabría decirle. Hay algunos casos, por ejemplo, lo que es Banamex, Inbursa, Banorte, pues dependen directamente de bancos que están plenamente establecidos desde hace mucho tiempo en México. Sura viene representando en un momento dado una empresa muy grande y muy importante de Estados Unidos que maneja fondos de inversión. Hay muchas situaciones que se pueden checar. No consideramos que sea así, de que los políticos estén metidos en esta situación. Ahora bien, dice que hay otra cosa que dice, el gobierno se queda siempre con nuestros ahorros, y eso es una falacia. Aquí la situación es de que ya los ahorros están en una cuenta individual. Esa cuenta individual está en una afore. Mucha gente se queja de que no le llegan los estados de cuenta. Pero, a ver, perdón, si en un periodo de 10 años te cambiaste 5 veces de casa porque rentas tú, no tienes una propiedad propia y vas rentando, pero no le diste aviso a la afore, ¿cómo quieres que la afore tenga la oportunidad de saber en dónde enviarte tu estado de cuenta? La afore genera los estados de cuenta y lo va a mandar al último domicilio que tenga registrado. Entonces, si tú no les avisas, no son magos, no lo van a hacer, no lo van a llevar. De hecho, cuando emiten las afores los estados de cuenta, anteriormente lo mandaban por medio del correo tradicional, y el correo tradicional, si no encontraba a la persona, regresaba el estado de cuenta, se lo regresaban a la afore y agarraban con una leyenda, ya no vive en el lugar. Entonces marcaban precisamente esa cuenta para que ya no se generaran estados de cuenta y así obligar a la persona a acercarse para hacer una actualización de datos. Pero a final de cuentas no lo hacen. Ese es un gran problema. Otro gran problema es de que mucha gente actualmente todavía no se da de alta. Y entonces quieren saber qué es lo que tienen y se quejan amargamente en un momento dado de que no saben qué pasa con su ahorro, pero pues no se dan de alta para que les puedan empezar a llegar los estados de cuenta. Eso es importante. La única manera que nosotros tenemos de saber qué está pasando con nuestros ahorros es por medio de un estado de cuenta. Muchas veces les he comentado dentro de los espacios de este programa que si yo voy generando un ahorro y ese ahorro lo quiero meter a un banco, yo voy a estar al pendiente de que cada mes me llegue mi estado de cuenta de ese banco, ¿sí? Si no me llega ese estado de cuenta, entonces voy y lo reclamo. Es exactamente lo mismo que pasa con nuestros recursos para la afore. La afore te tiene que hacer llegar un estado de cuenta cada 4 meses, y si no te llega, pues tu obligación es ir a reclamar. Te lo juro que a la afore no le interesa en un momento dado si te llega o no te llega. Ellos generan todos los estados de cuenta y los mandan. En la actualidad ya mucho se manda por vía correo electrónico,
Pero si no dejaste bien tu correo electrónico, si no avisaste de que te cambiaste de domicilio, si no actualizaste tus datos, entonces va a ser imposible que te llegue tu estado de cuenta. Entonces, esto no nos va a permitir saber qué es lo que tenemos como recursos y en un momento dado, a la etapa del retiro, qué es lo que podemos recuperar, o bien, si el trabajador asegurado llegara a fallecer, la familia no va a saber qué es lo que puede reclamar. Eso es importantísimo. Tienen que estar bien conscientes de que esos recursos son parte del patrimonio de cada trabajador, pero ese patrimonio está destinado precisamente a hacer una etapa, un apoyo en la etapa del retiro. Y si el trabajador no llega a la etapa del retiro, llega a fallecer antes, entonces se convierte en patrimonio que le está dejando heredada a su familia, a sus beneficiarios directos, a sus hijos y a su esposa. Eso es lo que tienen que ver. Hay mucha gente en la actualidad que aún no sabe que tiene recursos en la Afore, y que el gobierno federal tampoco sabe a quién dárselos. Eso no significa que el gobierno federal se esté quedando con los ahorros. Lo que pasa es de que el gobierno federal no va a andar atrás de nosotros diciéndoles, oye, tengo un dinero tuyo. Pues perdón, si yo tengo dinero en algún lugar y no sé qué hacer o qué cantidad tener y cuáles son los procedimientos para recuperarlo, pues no es culpa del gobierno. Realmente el gobierno ha hecho o establecido las reglas para que todos podamos recuperar ese dinero, hacer uso de esos beneficios. Y también hay otra situación, esto lo vamos a dejar para el último porque es la que más de controversia está formando. Se viene el segundo corte del día de hoy. Esperemos nos sigan acompañando. Gracias. Bien amigos, regresamos ya para el último bloque de este programa. Espero que el monólogo no los haya aburrido, pero hemos tratado de aclararle muchas de las dudas que hemos encontrado en redes sociales, y para nosotros es importante que tengan en cuenta todo esto, porque desafortunadamente muchas veces por la falta de información que existe en estos temas, muchas veces nos vamos con la idea de que el gobierno nos está esquilmando, que nos quiere robar, y no es cierto. Realmente, tal como lo veo yo después de tanto tiempo de estar estudiando el tema de pensiones, veo que más bien lo que está pasando es de que no sabemos aprovechar las herramientas que el mismo gobierno nos ha generado, y esto es importantísimo. Esas herramientas se generaron luego de la presión de mucho tiempo, de mucha gente, para que el gobierno dejara precisamente de manejar estos recursos, porque los manejaba como chivo en cristalería, es decir, no sabía qué hacer con el dinero y empezaba a hacer mil cosas, y posteriormente se vieron en el gran problema de que pues ya no hay dinero para las pensiones, y pues con la pena, ¿sabes qué? Yo tengo mis derechos ganados y a mí me los vas a respetar. No queremos que llegue a la situación como ha estado pasando en muchos países, que no hay recursos y ¿sabes qué? Pues no hay pensiones, así de simple.
Y esto es muy preocupante. Ahora bien, les comentaba que la última duda que está surgiendo en redes sociales, y creo que es la que más controversia ha estado generando, es que todo el mundo está diciendo, ¿sabes qué? Si el gobierno está robando el dinero, si no voy a tener pensión, pues mejor que me regresen mi dinero. Nada más que no se ponen a pensar que el dinero que está generado o que está acumulado en esta cuenta individual, hay que recordar de que no lo generaste nada más tú, fueron parte de las cuotas que aportó el gobierno federal, tu patrón y una parte tú. Tú pusiste solamente una cuarta parte. La demás cantidad la metió entre el gobierno federal y la metió también tu patrón. Precisamente el gobierno federal hizo esta situación de apoyarte con una parte de ese ahorro para poder establecer ciertas reglas. ¿Y cuáles fueron estas reglas? Básicamente estas reglas dicen que tú no vas a poder utilizar este dinero porque es un ahorro que te va a servir para la etapa del retiro. La etapa del retiro empieza a partir de los 60 años. Entonces, no lo vas a poder utilizar antes. Si tú en la actualidad de repente te ves con un problema y quieres tomar ese dinero y empiezas a mentar madres contra el gobierno, entonces lo primero que dices es que me lo va a robar. No es cierto, no te lo va a robar. Te está obligando a hacer un ahorro y a respetar ese ahorro que está destinado para tu etapa adulta, de la vejez prácticamente. Imagínate, si te dijera el gobierno, ¿sabes qué? Conmino, te pido que vayas haciendo un ahorro para la etapa del retiro. Estoy seguro que muy pocos lo harían, casi nadie, ¿sí? Entonces, esta fue una forma en cómo se obligó precisamente al trabajador y con el apoyo de los patrones y apoyo del mismo gobierno a generar un ahorro para la etapa del retiro para que si en un momento dado tu pensión es muy baja, tú tuvieras otro poquito más. Ese poquito más lo pudieras administrar y fuera un complemento de tu pensión. Entonces, si no cuida esta situación el gobierno, estoy seguro que todo el dinero que está ahorrado en la Afore se acabaría en 3 días. O sea, es así, es tan crítica la situación y la verdad es de la falta de cultura que tenemos todos para prever en un momento dado el futuro. Y esto es grave.
una pequeña comisión respecto al manejo de tu cantidad que tengas ahorrado. Entonces es importante tener su cuenta individual en una Afore, y no nada más es para los que empezaron a cotizar del 97 en adelante. Es decir, tú empezaste a cotizar antes del 97 y alguna vez cotizaste en el Seguro Social, es importante que vayas ahí. Es decir, si tú empezaste a cotizar o cotizabas del 92 en adelante, debes de tener tu cuenta de la Afore. Bien, amigos, pues por el día de hoy ya fue todo. Espero que haya quedado un poco más claro. Sinceramente espero que nos hagan llegar sus comentarios. Si tienen alguna duda, por favor, coméntenos, ya sea por medio de un mensaje o por WhatsApp o alguna situación, para poder empezar a contestar todas estas situaciones. Los esperamos la próxima semana y recuerden que en Teleseguridad cuidamos tu retiro.